¿Saben cuál es la palabra, en mi opinión, no? Que con mucha frecuencia usamos la palabra más mal usada, ¿sí? Para definir la salvación, es la palabra pero. Pero no es un sustantivo, no es un verbo, pero es una palabra que de alguna manera nos ayuda a contrastar dos ideas, ¿no? Y esta palabra es una de las peores, no peor, la palabra no tiene la culpa, es una de las palabras peor usadas por nosotros, ¿sí? Porque si yo a vos te digo, conforme al mensaje bíblico, ¿cómo es la salvación? Tu respuesta, lo más probable que es que me digas, la salvación es por gracia. Pero el 99,9% de las veces, cuando le pregunto a algún cristiano por ahí cómo es la salvación, me dicen, la salvación es por gracia, pero, ¿y cómo termina la frase? Pero hay que obedecer los mandamientos, pero hay que hacer buenas obras, pero hay que portarse bien. Y ese pero y todo lo que viene después del pero contamina el concepto de salvación. Porque si es por gracia, es por gracia. Las obras, las buenas obras, la obediencia, ¿tiene su lugar? Claro que sí. Pero no es parte del proceso o no es parte de la definición de salvación. Y esto lo hacemos, y me adelanto hacia la segunda parte del sermón, pero solamente un pedacito, porque tenemos miedo a darle lugar a ciertas ideas que algunos llaman liberales, pero eso va a ser la segunda parte. Miren, en 4 versículos yo quiero explicarles la relación que hay entre la gracia que nos salva, el amor y la obediencia. ¿Es necesaria la obediencia? Claro que sí, la Biblia es clara con eso, ¿no? Pero quiero, porque cuando vos no tenés claro la relación entre estos 3 conceptos, termina pasando, como dijimos recién, mezclando las obras, los mandamientos, la obediencia con la gracia, de una manera que terminan contaminando todo, embarrando la cancha y no nos queda claro. Y yo quisiera hoy que esto nos quede claro. Arranco definiendo con el primer versículo la gracia. De paso. Y les voy a hacer ya les aviso que esta es una pregunta con trampa. Si yo a vos te digo, decime dónde están un versículo donde estén o un pasaje bíblico donde estén los 10 mandamientos en la Biblia. Ahí vos lo dijiste, ¿eh? Éxodo 20, y ya varios lo dijeron. Ahora, si yo te digo, dame un versículo o un pasaje en la Biblia que defina de manera corta y perfecta la gracia salvadora o la salvación por gracia. Nos cuesta. Y saben que esto me pasó en un encuentro de líderes que tuvimos unos meses atrás, en donde yo hice esta misma pregunta a líderes de un grupo de líderes que eran de muchas iglesias, no era de una sola iglesia. Y me pasó exactamente lo mismo. Todos o la grandísima mayoría conocían los pasajes donde estaban los 10 mandamientos, que no está mal. Pero cuando yo les decía, denme un pasaje que defina bien, breve, fácil, la salvación por gracia, nadie lo sabía. Entonces, eso ya indica algo, hermanos. ¿Qué indica? Que nosotros tenemos un énfasis sobre ¿qué? Sobre los mandamientos, lo que quiere decir sobre la obediencia y las buenas obras. Tenemos un énfasis en ese aspecto por sobre la gracia. Y para mí ese énfasis es incorrecto. Un pasaje que define la salvación de manera breve y perfecta es Efesios 2, versículos 8 y 9. Todo el mundo todo cristiano debería tener marcado en su Biblia ese pasaje, en mi opinión. Efesios 2, versículos 8 y 9. Fíjense lo que dice este pasaje, dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes,
sino que es un don, un regalo de Dios. Ni es el resultado de las buenas obras para que nadie se vanaglorie. Déjeme explicar en 2 minutos este pasaje que es tan sencillo. Es la misma idea repetida 2 veces de 2 maneras diferentes para que a nadie le quede duda. Dice el pasaje, la gracia de Dios los ha salvado. Es decir, que la salvación es por gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué significa que es por gracia? Lo va a decir en la segunda parte de la oración. Dice que es un don de Dios. Es un don que quiere decir un regalo. Es un regalo de Dios. Es decir, la salvación es un regalo. ¿Queda claro? La salvación es un don, es un regalo. Por eso se llama que es por gracia. Gracia es todo lo que Dios te da para que vos te salves. Es todo lo que Dios hace para que vos te salves. Dice que se obtiene por medio de la fe. Es decir, Dios te da un regalo que se llama salvación y que se obtiene por medio de la fe. ¿Cómo es esto? Miren, ¿por qué necesito fe para aceptar la salvación? O para creer en la salvación que Dios me regala. Porque no baja un ángel con un paquetito y dice, toma, esta es la salvación. No va a pasar eso. Lo que va a pasar es que vos te vas a encontrar que en la Biblia hay un pasaje, hay mucho, pero ¿me entendés? En la Biblia hay pasajes que dicen, la salvación es un regalo. Y vos tenés que tener fe, tenés que confiar, tenés que creer, estos son términos bíblicos que se usan, ¿para qué? Para creer, confiar o tener fe de que ese pasaje, que el mensaje de ese pasaje es cierto. Y porque es cierto, lo creo. Y porque lo creo, entonces ahora la salvación, yo me puedo apropiar de la salvación. Por eso la salvación es un regalo, pero se obtiene, o sea, la hago mía, la obtengo por medio de la fe. Porque no va a bajar un ángel con un paquete que se llama, este es el regalo. Vos lo lees en la Biblia y lo crees. Dios dice que te ama y te salva y que te regala la salvación y vos lo crees. Y ese creer, ese confiar, ese tener fe en el mensaje en el mensaje que ese pasaje te da, eso hace que esa salvación ahora pueda ser tuya. O sea, vos podés apropiarte de ese regalo. ¿Se dan cuenta por qué hace falta la fe? Porque es creer en un mensaje que Dios te dejó en la Biblia. Entonces la salvación es un regalo, se obtiene por medio de la fe creyendo que Dios me la regala, porque así lo dice la Biblia, ¿sí? Y dice que esto no es iniciativa de nosotros. No es que un día te levantaste y dijiste, hoy me pinta, quiero ser salvo. No. La iniciativa de salvación, ¿quién la tiene? Dios. Antes que vos nacieras, ya Dios había dispuesto un plan de salvación para que vos fueras salvo. Si es que tenías la fe suficiente si querías ejercer la fe suficiente para aceptarlo. Es iniciativa de Dios y repite, porque es un regalo de Dios. Y de paso, esto ya lo dije, pero lo voy a repetir, porque siempre el público se renueva, y siempre es bueno recordarlo. No es lo mismo, hay que hacer una breve, pero muy sencilla diferencia entre un regalo, entre los haberes o el sueldo que yo puedo tener, y entre un premio. Si yo me preparo para competir en el Tour de France, la carrera de bicicleta más famosa del mundo, no va a pasar, chicos. Esto es pura imaginación. Y yo gano el Tour y me dan un premio. ¿El premio me lo merezco o no me lo merezco? Sí, señor, porque me preparé para ir al Tour y me esforcé y me lo merezco. Si yo trabajo todos los meses, supongamos relación de dependencia, y llega fin de mes y me dan mi sueldo, mis haberes, ¿me lo merezco o no me lo merezco? Sí, porque yo me he esforzado para tener digamos, el sueldo es el premio, no es el premio, me lo merezco porque yo me esforcé para obtenerlo, ¿sí? Ahora, los regalos, ¿se merecen o no se merecen? No se merecen, son regalos, son regalos. A veces nosotros, digamos, confundimos estos términos y le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? A nuestros hijos, si te portás bien, no me traes novias este año y tenés buenas notas, te regalo el iPhone 14. Sí, el iPhone, el celular, ¿no?
Y resulta ser, pero eso ¿es un regalo o es un premio condicional? Claro, no es un regalo. O sea, si cumplí con estas condiciones, te doy. O sea, te voy a premiar si cumplí con estas condiciones. O sea, yo tengo que esforzarme para cumplir condiciones para recibir. No es un regalo. Los regalos no se merecen. O sea, te va a traer 4 novias, una a la vez, no todas las 4 juntas. No va a traer buenas notas, pero el regalo es regalo. Cuando vos le quitas el regalo, no fue un regalo, nunca fue un regalo. Fue un premio condicional. Bien, cuando uno entiende que el regalo no se merece, que el regalo es por gracia, vamos a decir así, el regalo es regalo, y nos confrontamos con la idea de que la salvación es un regalo, es como que, porque nosotros tenemos un poco, así como enraizada, la idea de que la salvación es un regalo, pero hay que obedecer, pero hay que portarse bien, pero hay que cumplir. Entonces cuando nos hablan de que los regalos son, que no se merecen, que te podés portar mal y que el regalo va a estar ahí siempre, eso como nos choca. Y yo después les voy a explicar por qué nos choca. Pero quiero que quede esto claro. La salvación es un regalo, no la mereces. Yo tampoco la merezco. Pero porque es un regalo, y eso es lo grandioso, que es un regalo. Y que la tengo sin merecerla. Y por eso ahí se manifiesta el amor de Dios. Dios dijo, si espero que esta gente se merezca el regalo, se merezca la salvación, nunca se las voy a poder dar. Si espero que esta gente haga buenas obras para pagarse la salvación, si yo se las quisiera vender al precio de buenas obras, nunca lo van a lograr. Porque Isaías 64:6 dice que las obras, que nuestras obras son como, nuestras justicias y buenas obras son como trapos de inmundicia. Nunca. Entonces Dios dice, ¿cómo hago para salvar a esta gente? Y se las voy a regalar. Se las voy a regalar. Y si tienen fe, se van a apropiar de la salvación y va a ser de ellos. Y eso nos cuesta, porque tenemos la salvación es un regalo, pero tenés que obedecer. Como que hay que hacer algo para merecer la salvación. Bien, espero que haya quedado claro eso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, guiado por el Espíritu Santo, enternecido como el Espíritu Santo, Hebreo 3:15 dice, si hoy escuchas la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Es decir, no te resistas, sé sensible a la voz. ¿Qué pasa cuando nosotros hoy, guiados por el Espíritu Santo, somos conmovidos por el amor de Dios? Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Segundo versículo de los 4 que voy a citar. Ya cité un quinto por ahí, pero no estaba en los papeles, digamos. Cuando vos sos sensible a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te hace contemplar todo lo que Dios ha hecho por vos. El amor, la gracia, el regalo de la salvación, el cuidado. Y entonces, cuando vos contemplás y entendés todo lo que Dios ha hecho por vos, eso despierta amor ¿hacia quién? Hacia Dios. Nosotros lo terminamos amando porque Él me amó primero. Segundo paso. Dios nos regala la salvación porque nos ama. Primera de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que tengan vida eterna, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. La gracia de Dios se manifiesta salvándonos. Cuando yo entiendo eso, eso genera amor de mí hacia Dios. Genera en mí el deseo de amarlo. Y cuando yo tengo ese deseo de amarlo, aparece el tercer versículo que es Juan 14:15. Si me amas, cumple mis mandamientos. ¿Y por qué hay que cumplir los mandamientos? Porque 1 de Juan 3:4, un versículo conocidísimo por todos los adventistas, dice que pecar es transgredir con la ley. Dice, todo aquel que comete pecado quebranta o no cumple ¿qué? La ley. Pues el pecado es el no cumplimiento de la ley. Entonces, fíjense qué fácil que es.
Dios manifiesta su gracia salvándonos. Su amor manifestado a través de la salvación genera en mí amor hacia Él. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Cuando yo lo amo, invariablemente voy a terminar ¿qué? Obedeciéndolo. Porque si me amas, Juan 14:15, cumple mis mandamientos. Y la obediencia, ¿a qué nos lleva? Nos introduce en el camino de la santificación. La gracia de Dios hace que yo lo ame, porque lo amo, le obedezco, y cuando le obedezco, ingreso en el camino de la santificación. ¿Vieron qué fácil que es? 4 versículos. Muy fácil. Dios lo hizo así de fácil, no porque yo estoy acá explicándolo. Dios lo hizo así de fácil para que para que cualquiera lo pueda entender. Vos con 3 o 4 versículos podés explicar perfectamente la relación que hay entre la gracia que Dios salva, el amor y la obediencia. Todo tiene su lugar. Ahora, si nosotros cambiamos el orden de estas cosas, de estos conceptos, todo se tergiversa. Por ejemplo, recién les acabo de comentar el orden bíblico. Gracia, que despierta amor, el amor me lleva a la obediencia y la obediencia me introduce en el camino de la santificación. Ese es el orden bíblico. Ahora, ¿qué hace el legalista? ¿Quiénes son los legalistas? Los que creen que para salvarse hay que hacer algo. Son los del pero. Son los que dicen la salvación por gracia, pero hay que hacer algo. Esos son los legalistas o con tendencia legalista. El legalista lo que hace es invierte. El legalista dice, primero tengo que obedecer para que Dios me ame y me salve, y entonces después yo puedo llegar a amar a Dios. El legalista dice, Dios no me ama. Yo tengo que obedecer. Cuando yo obedezco, Dios dice, este es un buen tipo. Mirá, se está esforzando por obedecer. Yo lo voy a salvar. Y cuando Dios te salva, se despierta en vos amor. Los mismos conceptos, pero ¿qué hace el legalista? Invierte el sentido. Él dice, yo me tengo que ganar el amor de Dios haciendo algo, obedeciendo, haciendo buenas obras, cosas del bien, ¿me entendés? Y eso va a hacer que Dios me salve. Ahora, eso habla de, no es lo mismo el Dios de la Biblia que te salva y que genera en vos amor, y el amor obediencia, la obediencia santificación, que este Dios. El Dios del legalista, cuando vos crees que Dios es legalista, o sea, el legalista cree que yo me tengo que ganar el amor de Dios, que yo tengo que hacer cosas para que Dios me salve. No sé cómo el legalista vive con Juan 3:16, porque Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó que envió a su Hijo para salvarnos. ¿El legalista qué diría? De tal manera yo obedecí que convencí a Dios para que mandara a su Hijo a salvarme. ¿Me entienden? Hay un problema cuando uno no tiene el concepto claro de cómo es salvación. Y no es difícil, lo explicamos con 3 versículos. Ahora, si de este lado están los legalistas, en este extremo, en el otro extremo están los ¿qué? Los liberales, podemos decir. Es una mala palabra, o sea, es una palabra que no los define bien. ¿Y qué pasa con los liberales? Los liberales dicen, porque Dios me ama, me salva. Y si Dios me ama tanto para salvarme, Él no me va a exigir obediencia. Me ama tanto que me va a aceptar así como soy, un desastre como soy. Entonces, el liberal, lo que no entiende, ¿sí? Es que él no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre te va a llevar a apreciar el amor de Dios, y que según 1 Juan 4:19, el amor de Dios genera en mí amor. Nosotros le amamos porque Él me amó primero. O sea, las personas que se niegan a obedecer son personas que no aman a Dios. Porque Juan 14:15, ¿qué dice? Si me amas, o sea, que si vos no querés obedecer, ¿por qué es? Porque no lo amás. Vieron que no es difícil de entender. Entonces el liberal lo que hace es, se aprovecha de la gracia salvadora que Dios le regala, porque es un regalo,
¿sí? Pero no llega a amar a Dios. ¿Y porque no lo ama? Tampoco le interesa qué, obedecerlo. Y porque no le obedece, no entra en el camino de la santificación. Fíjense cómo tergiversando, son pequeños cambios. Lo muevo de arriba para abajo, pero esos pequeños cambios de conceptos hace que nosotros tengamos un concepto de Dios totalmente diferente. Porque para el legalista, Dios es un Dios que no ama y que yo me tengo que ganar el amor de Dios. No hay nada más lejos. Perdón, el Dios que la Biblia presenta es totalmente diferente a eso. Y para el liberal, Dios es un Papá Noel que ama tanto que regala todo y no exige nada. O que ama tanto que regala todo y yo me siento que no tengo nada que hacer. No me dejo influir por el Espíritu Santo para poder llegar a amarlo y que ese amor me lleve a la obediencia y a la santificación. Esa es la primera parte. Espero que haya quedado claro y si no me preguntan y si no, esto queda grabado, después lo pueden repasar. Ahora, la segunda parte que quiero compartir con ustedes es la siguiente. La manera en que la manera en que la sociedad hoy nos educa y la manera en que educamos en nuestra casa facilita que nosotros seamos legalistas o liberales. Legalistas, dice Ramón. Liberales. Esto pasa siempre. Siempre hay división de opiniones. Yo les voy a dar mi opinión, que no sé si será la mejor ni la única, pero le voy a dar mi opinión. En casa nosotros ¿cómo educamos a nuestros hijos? ¿Te portás bien? Te va bien, ¿o no? ¿Te portás mal? No salís a jugar al fútbol, no salís con tus amigos, te saco el celular, te vas a la cama sin comer, no sé cómo sé que los métodos disciplinarios de hoy no sé cómo son, ya hace rato que no. Incluso entre esposos, ¿o no? Me sos fiel, está todo bien. Me sos infiel, esto se termina. ¿Qué pasa en el trabajo? Si sos puntual, si sos un empleador responsable, si cumplís con tus horas, si sos honesto, te va bien, conservás el trabajo, ascendés. Ahora, si sos un mal empleado, te va mal. Te va mal. No ascendés, te pueden echar. ¿Qué pasa en el fútbol? Acá hay muchos futboleros, por decir un deporte, en el deporte pueden hacer. Si jugás bien, si jugás limpio, si no le quebrás la tibia y el peroné al contrincante, ¿me entendés? Si respetás al árbitro, algunos se ríen, se ve que han quebrado algunas piernas por ahí. Si respetás a las autoridades que es el árbitro, sí, te va bien. Pero si no haces eso, ¿qué pasa? Roja y te vas. Y hasta te suspenden, qué sé yo. Entonces nosotros vivimos en una sociedad que premia cuando haces las cosas bien y no premia, vamos a decir así, y hasta en algunos casos castiga o disciplina cuando haces las cosas mal. ¿Eso está bien o está mal? A nivel social está bien. Eso nos permite tener una familia ordenada, una sociedad ordenada, un trabajo digno y ordenado. Porque si cada uno hiciera lo que quisiera, entonces sería, ¿entienden, no? Nos armamos todo y nos matamos a tiro acá para que cada... Pero el problema es que nosotros somos criados así por nuestra familia y por nuestra sociedad, que está bien, pero entramos a la iglesia. Y entonces cuando yo entro a la iglesia con esa formación, ¿qué es lo que se genera en mi mente? Yo tengo que portarme bien, ¿para qué? Para que Dios me ame. Porque si no me porto bien, ¿qué hace Dios? Me saca la roja. ¿Y por qué entro a la iglesia con esa idea? Porque desde chiquito. ¿Y esa qué idea es? Es una idea legalista. Tengo que hacer las cosas bien para que Dios me ame y me premie. ¿Con qué me premia? Salvándome. Y si hago las cosas mal, me castiga. Me castiga. Me castiga con una enfermedad, me castiga con lo que se les ocurra. Y digo quiero que quede claro, a nivel educación está muy bien educar así. ¿O no? Está bien.
Pero no es lo mismo educación que salvación. Son dos cosas diferentes. Porque la salvación es un regalo. Y yo termino siendo obediente a Dios cuando me dejo guiar por el Espíritu Santo y entonces, 1 Juan 4:19, vuelvo al mismo versículo. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero y porque le amamos, Juan 14:15, cumplo sus mandamientos. Y cuando cumplo sus mandamientos, es decir, soy obediente, sigo los caminos de Dios, eso me introduce en el proceso de santificación. Los procesos son diferentes. El proceso de educación es diferente al proceso de salvación. Pero nosotros entramos a la iglesia con la cabeza estructurada para vivir en base a lo que merecemos. Me porto bien, me va bien, me porto mal, me va mal. Y la salvación no es tan así. El camino a la salvación, como vieron, es diferente. Entonces nosotros entramos a la iglesia con una tendencia legalista. Y si no aprendemos esto, si no aprendemos lo que es la gracia y si no aprendemos cómo vivir en la gracia, terminamos dándole a la iglesia una tendencia legal. Y a eso, esto fue lo que pasó a los fariseos en el tiempo de Jesús. Por eso ellos creían que la salvación era por gracia, decía, parte de la salvación es por gracia, pero tenés que obedecer. Y se habían vuelto ultra obedientes. Jesús en Mateo 23 dice que ellos diezmaban incluso la menta, el eneldo y el comino. Pues imagínate, algunos de ustedes son quinteros acá. Ahí está Berti. Imagínate Berti diezmando cada hoja de lechuga, cada hoja de albahaca y cada hoja de verdeo. ¿Cómo te ves, Berti? Está complicado, ¿no? Imagínate, así eran los fariseos. Diezmaban hasta los yuyos que tenían ahí en el... Porque ellos pensaban que la obediencia generaba salvación. Claro, ellos tomaron ciertos versículos, como por ejemplo Josué 1:8, en donde Dios le dice a Josué, ¿sí?, que si él estudia la ley y si él lee la ley, ¿sí?, dice, así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. O Deuteronomio 4:40, donde dice que si vos cumplís la ley, te va a ir bien a vos, a tus hijos y después de ti, y prolongarás tus días sobre la tierra, dice el Señor, para siempre. Ellos tomaron estos versículos y dijeron, a ver, si la ley me da prosperidad y bienestar, entonces la salvación también viene, porque terminaron degenerando el concepto, y si la salvación también viene por la ley. Entonces hicieron de la ley la fuente de salvación, o la obediencia a la ley la fuente de la salvación. Cuando la obediencia lo que nos lleva, hermanos, es a tener prosperidad y bendición, no necesariamente vida eterna. La vida eterna la obtenemos por gracia, porque es un regalo. Pero para mí este tema es fundamental, porque si vos no entendés este proceso sencillo de 3 versículos, entonces, cuando te toque predicar el Evangelio, y nos toca predicar el Evangelio, porque Dios dice en Mateo 28, 18 y 19, vayan ¿qué? Al mundo, predica el Evangelio y haz discípulos. ¿Qué Evangelio vamos a predicar si no tenemos claro lo que es el Evangelio? Si vos tenés un Evangelio legalista, ¿qué le vas a predicar? Mira, Dios te salva, pero más vale que deje de fumar, deje de tomar, que guarde los mandamientos el sábado, Entonces la gente dice, pero ¿es un regalo o tengo que remar en dulce de leche para ganarme la salvación? O sea, si vos no lo tenés claro, la gente tampoco lo va a tener claro. Vos y yo tenemos que tenerlo claro para saber cómo transmitir. Creo que lo que hoy nosotros, la tarea que nosotros, o lo que hoy más necesitamos, ¿sí?, es, mire, de la ley ya sabemos mucho. ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero yo les puedo, la mayoría de ustedes me puede recitar los 10 mandamientos de memoria. Yo creo que de la ley ya sabemos mucho.
es hora de es hora de aprender qué es la gracia y cómo vivirla. Ya está, de la ley sabemos mucho y está perfecto eso. Hoy tenemos que aprender a vivir, a saber. Hoy tenemos que aprender qué es la gracia y cómo vivirla. Y yo creo que cuando hagamos eso, va a haber un cambio en nuestra vida y en nuestra iglesia, en el cristianismo. Porque finalmente, hermanos, el centro de la iglesia es Cristo y su gracia, ¿o no? El centro de la iglesia no es la ley y la obediencia, eso tiene su lugar. Pero el centro de la iglesia es Cristo y su gracia. Si ya sabemos mucho de la ley, y no está mal, tenemos que aprender ahora la primera parte. Esto es como Marta y María. Marta, el hacer, ¿no? Haciendo ahí. Y María, a los pies de Cristo. Y Marta se queja, no, pero Jesús, ¿por qué no? O sea, ¿no te da cuidado? ¿Qué significa esa frase, no te da cuidado? ¿No te da cuidado que ella me deje servir sola? ¿Qué quiere decir? Me extraña, Jesús, que te parezca bien que yo esté sirviendo sola y esta está ahí haciendo nada. O sea, Marta reprocha a Jesús. ¿Y Jesús qué le dice? Marta, Marta, ¿no? Tan ocupada y preocupada, afanada, angustiada por todo lo que hay que hacer. ¿Sabes qué, Marta? Te voy a decir algo que no te va a gustar. María, tu hermana, la que no hace nada, eligió la mejor parte. Porque primero Jesús y después la obediencia, el trabajo y todo lo que quieras. Marta era buena, buenísima. La iglesia necesitamos miles de Martas y las hay. Pero cuidado con esas Martas, que están más preocupadas por obedecer y hacer que por pasar tiempo con Jesús. Jesús dice, Marta, sos genial, pero lo que está haciendo María, ¿María qué estaba haciendo? Aprendiendo la gracia de Dios. Y Marta pensaba que la obediencia y el hacer y el cumplir estaba por encima de la gracia. Y Jesús la acomodó, le acomodó los tantos, ¿no? Le acomodó las prioridades. Hoy nosotros tenemos que, me parece, pasar por el mismo proceso. Amén, hermanos.